Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Cle, director de Albetinoya, uno de los referentes en Cataluña en cultivo ecológico y que utilizan técnicas de cultivo y control de plagas más innovadores en nuestra viticultura. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo y puedo compartir un momento de vino con toda la gente que nos escuche. Sí, además tenemos un ratito para hablar, que eso Genial, es raro en nuestros tiempos y con los calendarios que llevamos. totalmente. Ujú. Encantado de estar contigo. Gracias, igual. Oye, pues bueno, te he introducido, pero claro, me gustaría que nos explicaras un poco cómo llegaste al mundo del vino y tu Ujú. recorrido en este mundillo que tanto nos apasiona. Sí, a ver, profesionalmente mi recorrido en el mundo del vino tampoco es tan amplio. Llevo unos 8 años profesionalmente dedicando al mundo del vino. Sí que anteriormente siempre he sido un apasionado del vino y me considero de hecho un privilegiado por poder trabajar en lo que más me gusta. Ahora me dedico, soy el director comercial de Albetinoya, que es una bodega familiar que tenemos que está en el Penedés. Ujú. Un proyecto muy interesante y realmente pionero por diferentes factores que luego te cuento. Y pues empezar en el mundo del vino, empecé hace eso, unos 8 años, me dio la oportunidad una buena persona de poder, aún viniendo de otro sector, sí que era el sector comercial, pero no era en el mundo del vino, pues me dio la oportunidad de poder entrar y la verdad es que no desaproveché la oportunidad y lo he disfrutado mucho desde entonces. Ujú. Sí que antes me dedicaba especialmente a la exportación, a mercados de exportación y ahora pues un poquito toco diferentes tanto nacional como en gran distribución y exportación también. Ujú. Ahora he descubierto la diferencia entre el mundo de la exportación y el mundo nacional, ¿no? Que es enorme. Totalmente diferente, sí. Pero Mm. está bien, así tocas diferentes palos y la verdad es que no te cansas de ninguno, ¿no? Y pero bueno, todos tienen su miga y de todos aprendes, eso es lo más importante. Sí, sí, y a mí me pasó al revés. Yo empecé en nacional y acabé en exportación. Luego hubo una Ujú, época que andé ahí con los dos, pero como tú ahora. Y ujú. la verdad es que es apasionante porque también descubre mundos diferentes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Al final esto del mundo del vino siempre une mucho, ¿verdad? Vayas donde Sí. vayas, siempre encuentras buena gente y cuando no, un nexo unión tan brutal como es el mundo del vino, que al que te apasiona, la verdad es que es inacabable y siempre encuentras cosas con las que disfrutar. Ya, y tiene su explicación. Yo siempre digo que alrededor del vino pues siempre hay gastronomía, hay cultura, hay arte Totalmente, y es un mundo bonito. Eso es lo que engancha también, ¿no? El entorno. totalmente de El acuerdo. entorno y la Sí, sí, sí. gente que trabaja en él, ¿no? Ujú. Y bien, Sí, sí. ahora estás aquí en Albetinoya Ujú. y me gustaría pues eso, que explicaras un poco también la historia de la bodega antes de entrar en Sí, procesos de viticultura y de enología y tal, explicar un poco lo que es la historia de la bodega. por supuesto. A ver, Albetino hoy es te he comentado, ¿no? Que es una bodega familiar. Está situada en el Alto Penedés, muy cerca de Barcelona. Estamos hablando de unos 40 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Y en una zona que se llama las montañas de Ordal. De hecho, es Ujú. la subzona dentro del Penedés se llama Montañas de Ordal. Y, es un proyecto familiar que sí que lleva muchas generaciones en el mundo del vino y desde tiempos inmemoriales dedicándose a la producción de vino, pero lo que es la familia Albetinoya, que son los nombres, los apellidos de la familia, llevan desde 1903, creo, a principios del siglo XX, dedicándose a esta finca. Ujú. En un principio como masoveros, ¿no? Masovés, aparceros, me parece que se llama en castellano, que eran pues las personas que se dedicaban a cuidar de toda esa finca, no Ujú. solo de viñedos, sino también de frutales y pinares, etcétera.
viviendo en la masía, y de hecho todas las diferentes generaciones fueron naciendo ahí, pero no eran los propietarios, propiamente dicho. Ya. Y no es hasta los años 70, hasta cuando Josep María Albet, con Toni Albet y su madre Nuria, deciden comprar esa finca en la que ellos han nacido y sus padres también. Y bueno, pues Que ya hablamos de empezarán. tres, cuatro generaciones, ¿no? Josep María es la cuarta generación. De hecho, la primera generación fue después justo de la plaga de la filoxera, ya sabes, Ujú. finales 19, desaparece todo el viñedo a nivel europeo y se tiene que replantar todo. Entonces, parece que era el bisabuelo de Josep María, entra en esta finca para replantar Ajá. todas estas hectáreas Ujú. eh, de viñedo. Y ahí es cuando pues ya su hijo nace allí y encargándose de la finca, de eso es su hijo. Y bueno, Josep María es la cuarta generación y Martí Albet, que es la nueva generación que viene empujando fuerte, pues la quinta, ya con sus 30 años casi y también involucrado en la bodega, por supuesto. Ajá, ajá. Y bueno, para terminar de ponernos en situación, ¿nos puedes describir un poco así a nivel orográfico y terruño, clima, la Sí. zona en la que está la finca? A ver, básicamente el Penedés, bueno, estamos en una zona de montaña, pues el Ordal máxima altitud, estamos hablando de unos 500 metros, estamos hablando de montaña baja, pero sí que es una zona, pues todo con pequeños viñedos, casi todos eh, en terrazas, ¿no? Lo que favorece también a tener, pues eso, bueno, diferentes variedades en diferentes zonas. Em, Básicamente, bueno, el clima es un clima mediterráneo, Ujú. con una pluviometría bastante escasa, estamos hablando, bueno, depende de los años, ¿no? Pero unos 400 litros al año, o 500 y, bueno, Ujú. poquito vamos. Y aquí trabajamos diferentes variedades, desde las típicas Macabeu, Charelo, Perellada, las típicas blancas conocidas, pero también Tempranillo, Garnacha y otras un poco más raras que nos gusta. En este mundo del vino nos gusta mucho jugar y tenemos cosas un poquito diferentes. Ahora puedes Ujú. encontrar. Bueno, eso entraremos un poquito más tarde. Sí. Entonces, estas En montañas, Terruño, sí, si me has comentado Terruño, en esta montaña, pues al final el Penedès es básicamente arcilloso, pero en esta zona más de montaña, pues sí que tenemos bastante piedra caliza, al ser una zona más elevada, y mucho fósil. Realmente es una cosa increíble que cada vez que trabajamos un poquito en la tierra o necesitamos o tenemos que volver a hacer algún margen que se nos cae de piedra o lo que sea, pues salen fósiles fósiles marinos, que es marinos, ¿no? marinos, es alucinante. Ujú. El PNDS hace miles de años pues estaba todo bajo el agua y aún salen, es una cosa muy, muy interesante, la verdad. Sí, bueno, de hecho estáis prácticamente enfrente de Montserrat y Montserrat estaba bajo el agua también. Correcto, Y también encontramos correcto, sí. fósiles, ¿no? Para que, para que la gente se sitúe un poquito, pues estamos en la zona en la zona interior, o sea, una pequeña sierra que va un poquito paralela a la costa, pero estamos en la zona de interior. Es el macizo de Garraf, ¿no? Que os, Detrás del macizo de Garraf, exacto. que os protege un poco de, digamos, la influencia del mar, ¿no? Exacto, sí que entra porque entra por lo que sería el valle del Penedés, pero estamos protegidos por esa montaña. Y de hecho Ujú. es curioso, pero por ejemplo es una zona, si lo comparas con Barcelona que está a 40 kilómetros, pues en la que llueve mucho menos que lo que sería la zona pegada al mar como la ciudad de Barcelona o Sitges o esos Ujú. pueblos de costa. Sí, sí, tiene su microclima, digamos, ¿no? Sí, un poquito, sí. Ujú. Muy bien. Pues ahora estamos ya puestos en situación y tal, y bueno, aquí es que el otro día leí un post tuyo en el Facebook sobre, Sí, sobre el proyecto este que estáis desarrollando ahora, sí, que se llama BRIAC o algo así, React, sí. eh, que es para mí súper innovador, ¿no? De trabajar Mira, variedades resistentes, ¿no?
Sí, sí, exacto. A ver, para entender un poquito Albert Noya y sobre todo desde el momento en que Josep María Albert se hace cargo de este proyecto, bueno, lleva este proyecto, fue la primera persona realmente en el país que apostó por elaborar vinos ecológicos. Estamos hablando que en el 78 elabora su primer vino ecológico. Imagínate, en ¿Cuándo? esa época, 78. en el 78, hace 40 años que elaboramos vinos ecológicos. Sí. Hostia. Fue Ujú, el primer productor de vinos ecológicos en España. ujú. Ajá. Entonces, imagínate, ¿no? En ese momento eso era una locura, algo, no sé, hippie, nadie se había Bueno, oído hablar de sí. ello Ujú, y algo que realmente, pues, muy innovador en su momento. Ese carácter pionero, hace 40 años elaborando vinos ecológicos, se mantiene y llevamos a cabo proyectos de I+D ujú, pues muy, muy innovadores como este de los Briac, que básicamente lo que significa son variedades resistentes eh, a enfermedades y al cambio climático. ujú. Ya. Sí. Y entonces está investigando de qué manera lo estáis haciendo. ¿Plantáis nuevas cepas y veis cómo se desarrollan y tal? ¿O cómo? Mira, de hecho, primero se apostó por un proyecto de recuperación de variedades ancestrales, ¿vale? Ujú, Básicamente, ¿cuál es el problema? Llevamos más de 100 años en toda Europa plantando, bueno, haciendo esquejes y plantando clones exactos de las mismas variedades, de las mismas plantas. ujú. En general te hablo, ¿eh? Sí, por Sí, supuesto que sí. pueden haber clones nuevos o puedes comprar clones elaborados o desarrollados en la universidad de donde sea, pero en general hemos estado plantando las mismas plantas, hijos de las mismas plantas, una y otra vez desde hace cientos de años, más de 100 años. Esto hace que las variedades no evolucionen, pero, Ujú. las enfermedades como los hongos sí que han ido evolucionando en toda esta época. Entonces, cada vez vemos más afectación de mildiu, de oidio y otras enfermedades, otras plagas en nuestros viñedos. Entonces, José María, en un principio apostó, dijo, oye, vamos a buscar estas variedades autóctonas perdidas después de la filoxera. En ese momento se pierde todo y cuando se replanta a nivel europeo, la gente que replantó en su momento, pues lo que más le interesaba en ese momento, pues a lo mejor variedades que diesen menos problemas, variedades Ujú. que diesen más graduación alcohólica, ¿no? Más Sí. que producieran. ¿Por qué? Porque en ese momento se valoraba eso. Hay Y estudios que más dicen, kilos. Y más claro, kilos, exacto, más lógicamente. kilos, exacto. Las variedades que más, peor, que era más difícil era de trabajar, a lo mejor, pues muchas se perdieron, ¿no? Hay estudios que dicen que en el PND, solo en el PND se perdieron unas 30 variedades, más de 30 variedades autóctonas solo en el PND. O sea, Así. es algo increíble. Wow. Entonces, en un principio se apostó por decir, oye, vamos a buscar, a ver si encontramos alguna cepa de estas variedades pues, en campos abandonados, en bosques, en viñedos muy viejos, a ver si hay algo que son diferentes, ¿no? Encontramos, esto estamos hablando del 98, ¿eh? Encontramos 4 variedades blancas y 3 tintas, Ajá. de las cuales se plantaron todas estas, 500 de cada cepa, 250 en un pie muy vigoroso y 250 en uno que era menos, a ver cómo reaccionaban, qué salía de allí, ¿no? De Ujú. esas 7 encontramos 2 que nos han parecido muy interesantes, a las cuales hemos llamado Marina Rión y Velat. No corresponden con ninguna variedad actualmente conocida, por eso le hemos puesto nosotros el nombre. Claro, ¿os habéis Y estamos en el bautizado proceso. vosotros? Correcto. Qué Las hemos bueno. bautizado. Es al final, pues no sé, como el que descubre una estrella, ¿no? Pues le Sí. pones el nombre que quieras, ¿no? Pues es un poquito eso. Claro, Ajá. no corresponde con ninguna variedad conocida. Cuando hemos hecho el estudio genético, pues no. Y entonces, de esas 7 que encontramos, 2 nos parecieron suficientemente interesantes ¿Qué has para dicho que se elaborar. llaman? ¿Cómo? Marina Rión, que es el nombre de la, diría, abuela de Josep María, o bisabuela, Ujú. y Velat.
velado, podríamos decir, pues jugamos un poquito velado por el paso del tiempo, perdido en el tiempo y luego vuelto a la luz, un poquito con eso. Una es tinta, velat, y la otra es blanca, marina rion. Ajá. Y bueno, estamos en el proceso de que se reconozcan estas variedades. El INCAVI, el Instituto Catalán del Vino, ya pues ha estado trabajando en ello y estamos pues, en todo el papeleo infernal a veces de poder legalizar estas variedades. Ya, 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 ya. Son muy interesantes. Tenemos plantado y realmente son una pasada. Bueno, no tiene que ser fácil, desde luego, lo de legalizar, pero menos fácil todavía lo de hacer todos estos estudios, ¿no? Es una cantidad Por de años, supuesto. ¿no? Al final, imagínate, estas son cosas que, pues, bueno, pues hay gente como José María que apuesta por ello porque tiene una visión periférica y pues, va un poquito un paso más allá siempre, ¿no? Y dice, "Oye, voy a buscar cosas diferentes y intentar bueno, Mm, pues hacer bueno, ese carácter pionero que o lo tienes o no lo tienes, ¿no? mm. Y bueno, ya te digo, de esas variedades, dos las tenemos actualmente en el mercado y pues, a ver, de 7 que encontramos, o sea, puede ser una variedad autóctona, puede ser perdida, puede ser lo que sea, pero al final si no te da buen vino, pues tampoco nos sirve, ¿no? Entonces, claro, Evidentemente. tiene que cumplir todos los requisitos, ¿no? Ya, ya, ya. Pero además seréis los únicos que las tengáis, claro. Exacto. Por ejemplo, de Velat es una variedad. María Rión tenemos más, pero Velat hacemos un vino que estamos hablando que a lo mejor hay 600 botellas de este vino en el mundo. Ujú. Nadie más la tiene. Ya, ya, ya. Bueno, eso es un lujo, ¿eh? Sí, Para sí, el, para el enólogo. sí, sí, la verdad es que el enólogo nos aburre. La enóloga, vamos. Para Marga el Torres, enólogo, no, claro. no, no se aburre. Ujú. Eso está bien. Entonces, la filosofía vuestra, sobre todo, es eso, intentar encontrar variedades resistentes. Sí, en este sentido, pues eso, lo de las variedades, primero se ha apostó por esa vía, Ujú, pero se vio que tampoco eran, aunque eran variedades que llevaban muchos años y que eran autóctonas, sí se veían afectadas también ajá, en ese nivel, ¿no? Entonces se pasó a otro proyecto, que es este proyecto BRIA que comentabas, ujú, pues eso, variedades autóctonas adaptadas al cambio climático. No solo Albetinoya, sino estamos con alianza con otras dos bodegas, Alta Leia y Bodega Josep Piñol, ajá. que entre los tres pues es los que hemos seguido haciendo este proyecto desde el 2013. Para que te hagas una idea, a ver, al final lo que estamos haciendo, a ver, yo no soy un experto, no soy muy, no te puedo decir muy técnico el asunto, pero estamos hablando que lo que hacemos es cruzar nuestras variedades, o sea, estamos desarrollando variedades autóctonas, o sea, Ujú, Macabeu, Xarel·lo, Parellada, la típica trilogía del Penedès Blanca, ujú, Tempranillo y Garnacha, tintas, cruzándolas con variedades que ya son resistentes naturalmente a los hongos, básicamente a mildiu y a oidio, ajá. ¿vale? ¿Qué haces? Cruzas una planta con otra, no a nivel, no estamos hablando ni de manipulación genética, ni estamos hablando de nada de laboratorio, ¿eh? O sea, lo que se hace es, Ujú, básicamente, se poliniza una planta con la otra, reproducción sexual con esas dos plantas, un trabajazo enorme, eh, flor por flor, abriendo cada flor y cogiendo una bolsa con el polen de la otra para poder crear esta reproducción ajá, y crear esta nueva variedad. Al final, cada cruce, cada planta que sale es una nueva variedad ajá. creada por estas dos, ¿no? Y es una pasada porque al final pues, estamos hablando que hemos creado pues más de 200.000 variedades nuevas en todo este proyecto. Wow, qué brutalidad. Bueno, eso es un poco lo que se hizo en Sudáfrica con el Pinotage, que es una Sí, mezcla exacto. de cepas Cruzaron dos también. variedades conocidas, exacto, sí. Ujú. Sí. Sí, sí, pero Este hombre, es- hablar sí, de sí. 200.000 es una barbaridad, ¿no? Claro, es una variedad. Es que al final, es que imagínate, por ejemplo, cruzamos dos plantas, plantamos, no sé, 50 plantas de esa polinización, pues 50 y
pues una crece y casi no da uva, la otra es tinta, la otra es blanca. Son hermanos, o sea, vienen de la, como nosotros, ¿no? Al final somos 99,9% genéticamente idénticos, pero no somos exactos con nuestros hermanos, ¿no? Pues pasa un poco parecido. Sí, sí. Y ahí haciendo selección, de selección, viendo sin tratar en nada el viñedo, ¿no? Estas plantas, esto se planta, un viñedo experimental, y se ve cómo reaccionan. Ujú. Sí, sí. Cuando, sí, es un poquito ciencia ficción, ¿eh? Yo a veces digo que hacemos un poco sí, viticultura de ciencia ficción y a veces dices, "Oye, no, no lo compliques tanto, ¿no?". Yo te digo que es un poquito técnico y al final lo que a todos nos gusta es beber vino y disfrutarlo, ¿eh? O sea, pero sí Sí, que es apasionante cuando entras en el proyecto. A mí cuando me lo explicaron y tuve la oportunidad de trabajar en esta bodega, la verdad es que no me lo pensé porque es un proyecto único realmente, muy, muy sí. diferente. Sí, no, además, si se consigue hacer una planta resistente de una manera natural, evitarse el utilizar un montón de productos químicos, ¿no? Creo Claro, que al final, bueno, o sea, nosotros ya de por sí no utilizamos ningún componente químico, ¿eh? Ni abonos, ni fertilizantes, para controles de plagas, ni nada. Pero al final, estas variedades, si conseguimos una variedad que es naturalmente, no necesite ningún tratamiento o sea, naturalmente ya no le afecta al oidio, no le afecta al mildiu, al final, ¿qué estamos consiguiendo? Menos intervención en el viñedo, ujú, eh, pues beneficios, menos compactación del suelo, menos residuo, para el medio ambiente se emiten menos emisiones de CO2 y al ujú. final yo te Sí, sí, diría hay que muchos beneficios hay, sí, sí. vinos más sanos al final para el Ujú. consumidor, porque no, aunque actualmente ya no utilizamos ningún componente químico, por supuesto, pero ese sería, podríamos decir que sería el 2.0 dentro de la viticultura ecológica, ¿no? Un paso aún más allá. Ajá, sí, sí. Además que utilizáis, bueno, feromonas para despistar a los insectos sexualmente. Habéis llegado a implantar una colonia de murciélagos, tengo entendido, ¿no? Sí, a ver, eso a nivel cuando se trabaja en ecológico, ¿no? Pues al final pues tienes que buscarte la vida un poco, ¿no? Eh, pues bueno, porque ya no puedes utilizar tratamientos ni pesticidas ni herbicidas químicos, entonces pues sí que se utilizan diferentes cosas como, no sé, arcillas sulfuradas o, no sé, cola de caballo, ortigas, algas marinas, diferentes cosas que han ido evolucionando y cada vez mucho más. Y por ejemplo, en el PNDES ya hay mucho productor que trabaja solo en ecológico, ¿eh? Pero claro, Sí, ya te sí. digo, llevamos 40 años haciendo esto. Ujú, Pero sí que, pues bueno, eso de la confusión sexual se utiliza, ¿no? Se envían, es unas cajitas que tiran feromonas para evitar que algún tipo de insectos se acerque al viñedo, que a veces lo que hacen es vienen, se posan en la uva, ujú, hacen un agujerito para poner sus huevos y te fastidian la uva. Entonces, ujú. con esa emisión de feromonas, pues dicen, uy, ¿qué pasa? Aquí ya hay No, hay una monotonía. confusión sexual y el macho y la hembra no se encuentran y ya no se convierte en Correcto. plaga, etcétera, ¿no? O sea, O no, no sé exactamente 100% cómo funciona, pero yo diría pues algo así como que a lo mejor son feromonas de hembras, que son las hembras mm, las que creo que se posan y ponen los huevos en las uvas, entonces piensa que ya hay hembras en esa zona y por eso nos acercan, ¿sabes? sí, Cosas sí, así. sí, Muy bien sí, pensada, el que lo ideó en su momento, pues realmente. sí, sí. Y bueno, pues sí, sí. Y esto que me comentabas de los murciélagos, pues bueno, sí que participamos en este proyecto para volver para introducir diferentes razas de murciélagos en la Ujú, zona, diferentes especies que lo que hacen es un insecticida natural, ¿no? Porque es lo que comen. Entonces, ujú, sí, es- sí, pues, al final es que claro. hemos estado tanto tiempo utilizando componentes químicos que estamos cargando la biodiversidad, todas las zonas y esto no puede ser. Tenemos que volver hacia atrás y volver un poquito a lo que hemos hecho antes, lo que hacían nuestros antepasados. Sí, no, y ahora más incluso después de haber visto lo que ha pasado con esto del COVID, este parón, las regeneraciones que ha habido en el planeta así de repente y tal, pues Sí, motiva sí, más, yo creo, todavía, ¿no? En este tema. por supuesto.
Bueno, y ya una vez salimos del campo y nos metemos en la bodega, ¿qué Sí. destacarías algo de vuestros procesos de producción, de vinificación y eso? A ver, nosotros, bueno, contamos con toda la tecnología típica de todas las bodegas, bueno, que la mayoría de bodegas tienen, pues, bueno, no te sabría decir exactamente. Bueno, la cuestión es tener un proceso de tener todo, pues, perfectamente, unas condiciones perfectas De higiene. para que la uva sana siga sana y no haya ningún tipo de contaminación de nada. Y yo muchas veces lo digo, que lo que es en la bodega tiene más posibilidades de fastidiar el vino que en hacer otra cosa. Al final el vino se hace en el campo y milagros Ujú. es difícil de hacerlos en la bodega. Si te entra uva que no está bien, al final pues No, no, eh, eso está claro. Y además es la tendencia que hay ahora, ¿eh? totalmente, sí. De cuidar mucho la viña y cuidar mucho la materia prima. No, pero a veces Ujú. hay bodegas que, bueno, hacen sus experimentos con fermentaciones Mira, con raspón, sin raspón, sí. criogenizan la uva y Nosotros, movidas por así. ejemplo, nosotros utilizamos huevos de hormigón, algunos huevos de hormigón que sí que es una técnica pues, que se utiliza también bastante en la biodinámica y bueno, Ujú, nos gusta para la elaboración sobre todo de blancos, blancos que les dan un poquito más esa untuosidad, ya que el contacto con las lías en la fermentación, cuando fermentas en estos huevos de hormigón, eh, te da una untuosidad al vino respetando mucho al final lo que es la variedad, ¿no? O sea que ujú, si lo pones en barrica, por supuesto te da muy buenos vinos igual, pero no deja de darte un aporte ujú. de Sí. unos aromas de barrica que están muy bien, pero depende para qué tipo de vinos, ¿no? Y esto, los huevos de hormigón los utilizamos mucho. Ujú. Utilizamos barricas de acacia también, cosa que no se utiliza mucho, para los vinos blancos, que son un poquito más suaves Como y sí les que da. hay cosas reseñables, porque esto de la acacia tampoco lo utiliza mucha gente. Sí, la Mm. verdad es que no lo utiliza mucha Normalmente gente. roble. Básicamente para vinos blancos. Tenemos un vino blanco, se llama el Fanio, Charelo 100%, que es una pasada, elaborado medio en los huevos de hormigón, la mitad en barricas de acacia, que es Porque tremendo. ¿soléis hacer más monovarietales o también hacéis cupás? Eh, eh, realmente es que elaboramos 28 vinos en nuestra bodega, para ser una bodega familiar y relativamente pequeña, todo ecológica, son una pasada, son un montón de vinos, la verdad es una locura. Son muchos vinos, ¿eh, Muchos vinos, Gonzalo? sí. Ya te digo, es un poquito el reflejo, es un poquito el reflejo del propietario de José María. Ujú, Una persona que dice, quiere probar cosas diferentes y encontramos pues esa variedad que nos, oye, esto vamos a embotellarlo, esto tenemos que hacer tal. Y ujú, hacemos cosas como Velat, que te he comentado, que hacemos 600 botellas, o algunos vinos que elaboramos 1.200 y luego sí que hay otras cosas de más rotación, sobre todo en vinos jóvenes, ¿no? Pues tenemos un Xarel 100%, eso sí que son monovarietales, un Tempranillo 100% llamado ujú, Curiós Tempranillo, Curiós. Elaboramos un poquito de todo, pero sí que somos muy de cupaje, ¿eh? Elaboramos mucho. Al ujú. final el cupaje lo que te ayuda a cada vez hacer mejores vinos, porque de hecho es más difícil yo creo hacer monovarietales que cupaje. Sí, bueno, es que entre las variedades se complementan, ¿no? Exacto. Una Que eso variedad también es puede lo dar la bueno, ¿no? fruta, otra te da el Sí, color y bueno, pues correcto. dándola. En un año más cálido, a lo mejor necesitas alguna variedad que te dé un poquito más, que sea un poco más recia para darle más ese componente en tanino, que si fuera solo con esa variedad más madura, pues sería a lo mejor un vino más pesado. Pues eso, al final lo bueno del cupaje es eso, que te ayuda a equilibrar los vinos cada año. Y Ujú, eso, ujú. sí, sí. Y hacéis crianza también, ¿no? Tenéis no solo jóvenes, sino vinos de Sí, crianza, por ¿no? supuesto, por supuesto. Ujú, Elaboramos blancos, tanto blanco como tintos, como vino espumoso también, bajo la DO Penedés, Classic Penedés. Por supuesto, tintos de crianza en o sea, barrica. no sois ni cava ni corpinat. Correcto, ni cava ni corpinat.
Ujú. exacto. Nosotros fuimos de las primeras bodegas en abandonar la de Ocava hace, pues debe hacer unos 7 años ya, yo diría 2013 más o menos, 2014 quizá. Salimos de la de Ocava y empezamos a elaborar vinos bajo la de Penedès y la de Penedès estableció eh, esa nomenclatura como llamada Classic Penedès. Esa fue la primera escisión, podríamos decir, de dentro del mundo del cava. Salimos esas bodegas y formamos el Classic Penedès, que no sé si lo sabías, pero es la primera, no sé si decir de DO, pero sub-DO, ¿no? 100% ecológica. Para elaborar bajo Classic Penedès tienes que ser sí o sí productor ecológico Ajá, vale. en el mundo. ¿Y Primera cuántas DO. bodegas sois? ¿Cuántas bodegas Pues sois? creo que actualmente unas 12, 14 más o menos. Corpinat ha sido pues, el último año con grandes elaboradores también bueno, han salido de Ocava por diferentes motivos Sí, sí. muy largos de explicar y cada uno tendrá sus versiones. eh, pero Hombre, Corpinat es... hay un motivo principal, yo creo, para todos, y es la Sí, confusión que hay al ser un ADO, entre comillas, flotante, ¿no? Que se puede elaborar en diferentes regiones y sí, exacto. Está eso es, asociada al método de elaboración y no a una zona geográfica que es la que es al final todas las DOs del mundo están, ¿no? Están relacionadas hacia un sí, sí, sitio en concreto, ¿no? ujú, a una zona, es zonificado, ¿no? Digamos. Exacto. Ujú. Sí, Entonces, claro, sí, sí. al ser así de diferentes zonas geográficas, también hay diferentes precios, hay diferentes calidades. Yo creo que eso fue Claro. un poco lo que generó el problema, ¿no? O sea, bueno, el problema, Sí. las decisiones, vamos. Sí, nosotros en nuestro caso, pues el motivo principal fue pues que queríamos explicar en la botella que, oye, nosotros elaboramos cava del Penedès y, pues era una cosa que no se permitía en su momento y bueno, pues bueno, y también un poquito por la tendencia de cada vez pues salían bodegas que elaboraban cavas de precios muy bajos y que al final no ayuda a la imagen general de la DO. Y bueno, al final, pues estas grandes, bueno, estas bodegas, pues decidimos salir y bueno, lo Ujú. mismo pasó con Corpinat, ¿no? Sí. Grandísimas bodegas. Sí, hace poco estuvo Las, una también en el programa. sí, Que nos estuvo pues explicando. como ya os explicó ellos también, pues bueno, Ujú. al final, pues sí, sí. Bueno, es una lástima, la verdad. Sí que es, la verdad es que No, hombre, yo creo que incluso le da, no sé, más riqueza también tener tres tipos de sí, pero bueno, yo creo denominación que al final para... el consumidor al final no sé si le hace demasiado caso. A esto, los que estamos en el mundillo, pues sí que le hacemos mucho caso, pero yo creo que al final al consumidor le gusta o no le gusta ese vino, le gusta o no le gusta esa marca, y no te van a dejar de comprar porque seas o no Classic Benedés o Cava, si le gusta el Betinoya y Sí, no, pero la tendencia ahora es a complicar un poco la cuestión también, porque sí, fíjate que en vinos tranquilos, en Priorat, Rioja y ahora Bierzo, ya van al vino de pueblo. Es, sí, correcto. Sí. es decir, ya no de zonas y subzonas, Rioja Alta, Rioja Baja y Alavesa, ya de Ujú. tal pueblo, de tal parcela, de tal, y bueno, le dicen la borgoñización Mm. de Sí, al final están siguiendo un la poco un DEO. esquema francés, ¿no? Un esquema de las DEOs francesas. Sí, pues bueno, tú fíjate, por ejemplo, que también tenemos una cosa Borgoña que es por ciudades, ¿no? O por pueblos, Ujú. y la otra Burdeos, que es por Por Chateau. pequeñas DEOs dentro de DEOs, y dentro de eso las calificaciones por bourgeois, cru bourgeois y bueno, Sí, sí. todo follón, ¿no? Entonces, veníamos acostumbrados de tener pocas DEOs en España, ahora tenemos 70 y tantas, Una locura, sí. y dentro de Y esas tenemos... DEOs
ahora encima vamos a zonificarlo más por municipios o por pueblos, bueno, en fin. Yo creo Sí, sí. que es una tendencia, bajo mi punto de vista, peligrosa. Es un arma de doble filo. Sí, es una prueba de dormir filo, porque al final la gente lo que quiere un poquito es diferenciarse, ¿no? Te quieres diferenciar porque sí que, por supuesto, cada zona tiene sus cosas diferentes, incluso si vas aún más al detalle, quizá el experto te sabe de diferencia, ¿no? Nosotros disfrutamos viendo qué diferente es este vino de esta zona, de esta otra. Quizá a veces lo complicamos demasiado y de cara al consumidor eso es un poquito eso, lo que tú dices, un arma de doble filo que puede complicarlo tanto que decir, mira, ¿sabes qué? Déjame Me tranquilo paso la Coca-Cola. y me vas a Coca-Cola. Que Bueno, no me complica tanto la historia. eso me lo han llegado a decir a mí. Dice, hostia, sí que es complicado esto de beber vino, ¿no? Lo tienes que mirar, lo tienes que oler, no sé qué. Hacer todo esto es complicado. Creo que vendemos un producto que nace de la tierra, más en vuestro caso todavía es natural y tal, Ujú, y que es para alegría y fiesta y divertirse y comer. correcto. Ujú. Si lo empezamos a complicar, la gente se puede aburrir también, ¿no? Aunque si le gusta el vino, Por seguirá, supuesto, totalmente de acuerdo, sí. seguirá bebiendo vino, ¿no? Al final yo, con mucha gente, ¿no? Que dice, no, ostras, es que yo no sé de vinos. Digo, oye, no puedes decirme esto. Tú cuando pruebas un vino, ¿sabes si te gusta o no te gusta? Dice, pues sí, claro, pues oye, sabes de vinos. O sea, alguien dice eso con cualquier otro alimento. O sea, Mm. tú, yo qué sé, te tomas una carne de Kobe y dices, parece que está buena, pero yo es que no sé de carnes. Ostras, no, nadie lo dice, ¿no? Entonces, hay que quitar un poquito de estereotipos. La cuestión al final, el buen vino es el que te gusta. Ujú. Y que bueno, que es chulo a veces, pues que el que quiera adentrarte en este mundillo, pues al final es que es un mundo inacabable. Siempre encuentras algo que te sorprenda y cuanto más sabes, más te gusta y más te sorprende, ¿no? Pero Y más te das cuenta que sabes poco. correcto, sí, A, exacto. a mí Cuanto me, más te metes y dices, ostras, socorro. a mí me está pasando, porque con el programa, cuando os entrevisto, de cada uno voy aprendiendo cosas y cosas nuevas que no sabía, y dices, hostia, pues sí que me falta, y sí que me falta, y cada vez me falta más. Cuanto más Eso aprendo, está muy menos bien. sé. Eso Pero está muy bueno, bien. Eso te lo llevas a la mochila, ¿no? Y sí, genial. no, es bonito. No, no, la verdad es que es bonito. Y luego eso que dices tú, que si a alguien le engancha el mundo del vino, pues es una cosa bonita para profundizar, ¿no? Sí, Pero de sí. entrada lo tenemos que poner fácil. De entrada no Eso tenemos es que verdad. ponerlo tan difícil. Sí, sí, sí. Ese es mi punto de vista. Totalmente ¿No? de acuerdo. Sí. Y No, bueno, pero pues, oye, el vino es para disfrutar y que la gente lo disfrute y se lo beba en cualquier ocasión. Eso es lo más importante. ujú. Pues oye, que está siendo un placer hablar contigo y siempre me guardo para el final dos preguntas. Sí. Una es, ¿cuál es tu uva favorita? Eh, em, es complicado, ¿eh? A veces es como Sí. decir, cuál es tu hijo favorito? Y dices, ostras, pues los quiero a todos, ¿sabes? Pero eh, exacto, digo, es que cada uno tiene su. Pero quizás si tuviese que decir una, el tempranillo me alucina cómo se expresan en diferentes zonas, qué diferencia puede llegar a haber. Nosotros elaboramos dos vinos, por ejemplo, uno joven sin barrica, que es expresión, es una explosión de fruta y de aromas espectacular, 100% tempranillo, y elaboramos otro con más crianza, que cambia totalmente el perfil. O si elaboras tempranillo en Rioja o en Toro, qué diferentes vinos, ¿no? Y al final estamos hablando de la misma uva, ¿no? Ujú. Es, me Bien. gusta, tempranillo me quedaría con ello. Bien. Aparte, es una variedad que la tenemos muy arraigada aquí. Bueno, es bandera, ¿no? Sí, sí, sí. En el Es- país, en España sí. Y quizá una blanca, si tengo que elegirte una blanca, me quedaría con el Charelo. El Ujú. Charelo es una variedad espectacular
que Sí. ahora nos estamos poniendo, que es la bandera del Penedés ahora y Ujú. que tiene un potencial brutal, tanto para hacer vinos jóvenes como para hacer vinos de larga crianza. Nosotros, por ejemplo, vamos a sacar un espumoso con 10 años de crianza, 100% Charelú, que es una variedad, una pasada, una gran variedad. Ujú, ujú. Bien, y no, además yo también la descubrí hace no mucho y me encantó, ¿eh? Eh, Ujú. la verdad es que Chabelo tiene mucha chicha, tiene Sí, mucha. sí. Sí, Y, es muy versátil. Sí. ujú. Y la última cuestión, porque no es una pregunta, es Mm. que me marides un vino con una canción. Ay, me lo pones más complicado. A ver, Bueno, buscar pero un vino. es Un divertido. vino. Sí, sí. Buscaré un vino de los míos, de los de Albetinoya. Yo soy muy de rock and roll, o sea, de buscar un vino nuestro que es muy rock and roll. Ujú, Te diría, por ejemplo, The Kiss, I Was Made for Loving You, y nuestro vino que se llama Las Timbas, que es un vino de crianza con unas variedades un poquito diferentes, ujú. que se llaman Marcelán, Caladoc y Harina Arnoa. Son híbridas un poco extrañas que casi nadie conoce, pero Yo son unos solo la vinos. Marcelá, sí que he oído Sí, hablar. Marcelán se está haciendo más conocida. Ujú. Es un híbrido cruce de Malbec y Cabernet Sauvignon, que de hecho en China es una variedad que se está intentando ponérsela por bandera para diferenciarse un poquito. Ajá. Ah, no, Y pues nada, por eso. no sabía yo que era cruce. Sí, Ajá. sí, es un híbrido. Es un híbrido desarrollado creo que en los 60 en el sur de Francia, sí. Ah, Sí, sí. Y bueno, pues eso. Las timbas, nuestro vino Las Timbas, que es esta trilogía de tres variedades tan raras, pero es ujú. frescura, viveza, potencia, pues un poquito como la canción esta, ¿no? Muy rock and roll, los Ajá. dos. Muy O sea bien. que ahí te lo dejo. Muy, muy bien. Pues con esa canción acabaremos el programa de hoy. ¿Vale? Perfecto. Siempre Un acabamos buen final. con la canción que elige el invitado. Muy bien, Perfecto. Gonzalo, pues hoy un placer y a ver si nos vemos un día por allí, os hago una visita, que Cuando quieras. no estáis muy lejos, de hecho hace no mucho pasé, eh, Mm, yendo para Tarragona muy bien. y bueno, a ver si un Pues día voy con tiempo, claro. por supuesto, hay que pasarse con tiempo. Ya, ahí estamos a 40 kilómetros de Barcelona y Ujú. trabajamos muy bien las visitas. Quien quiera venir a visitarnos, hacemos unas Ah, además diferentes. hacéis turismo rural, ¿no? O sea, quiero Hacemos decir, mucha enoturismo, ¿no? enoturismo, mucho. Lo trabajamos muchísimo. Ujú, Tenemos dos personas que se dedican a ello, hacen diferentes paquetes muy divertidos, algunos para bici eléctrica por los viñedos, por la montaña, ajá, Segways o ir a más por el viñedo. Ahora, últimamente, pues a raíz del COVID, pues lo que son las visitas se han adaptado un poquito a hacerlo, sobre todo más exterior. Visitas muy personalizadas para cada grupo, aunque sea una pareja, ¿eh? O ujú, la cata, por ejemplo, nos adaptamos a lo que quieran, no tanto de, mira, esta cata tiene que ser tal, tal, tal. ¿No? Pues, ¿qué os gusta más? Tal, pues mira. O sea que lo hacemos muy bien y de hecho la bodega es preciosa. ujú. Merece la pena verla. Muy bien. Así que quien Pues, quiera, pues lo dicho, hasta genial. pronto y un abrazo, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Gracias a todos que Bueno, nos estén amigos, escuchando y gracias a ti, Gaby. vale, a ti, a ti. Venga, hasta luego. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy con Gonzalo Cle de Albetinoya. Y bueno, ya la semana que viene estaremos con nuevos invitados. Mientras tanto, pues ya sabéis, disfrutar, beber buen vino y ser felices. Hasta pronto. Hasta pronto, adiós.